Como habíamos dicho que la mecánica era lo que tomábamos las leyes de la mecánica para aplicarla a los negocios, es decir, tomamos las leyes de la física y la aplicamos a otro ámbito. Entonces tenemos que tomar obviamente la tercera ley de la mecánica. Y la tercera ley de la mecánica dice que a toda acción se le opone una reacción de la misma dimensión o del mismo tamaño, pero en sentido opuesto. ¿Qué significa esto en los negocios? Dijimos que la fuerza en los negocios era el esfuerzo de marketing que hacía una marca para poder posicionarse en el mercado y obtener una barrera psicológica de compra menor, es decir, una inercia menor para poder ponerse en movimiento. Entonces, si nosotros decimos que, según Newton, a toda acción, que es una fuerza, se opone una reacción que es igual en magnitud, pero de sentido contrario, significa que cada vez que hacemos un esfuerzo de marketing, alguien en el mercado, o el mercado mismo, por decirlo de alguna manera, los actores del mercado, ejercen un esfuerzo de marketing contrario a nosotros de la misma magnitud. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo realizo un gran esfuerzo de marketing, hay un gran esfuerzo contrario a mí que se está dando a partir de un sinnúmero de condiciones, como por ejemplo opinión de los clientes, contrariedad de la competencia, acciones de la competencia, acciones gubernamentales, determinadas regulaciones de mercado, etcétera, etcétera. Todas esas son fuerzas que están hoy interactuando en los negocios. Y si yo no hiciera ningún esfuerzo, entonces en ese momento mi resultante sería cero. Y frente a pequeños esfuerzos, también obtendría pequeñas contras, o lo que es lo mismo, yo tendría acciones y reacciones iguales según la magnitud que yo estoy aplicando. Ahora bien, ¿esto significa que yo debo hacer un esfuerzo, digamos, o que hacer un esfuerzo en definitiva me lleva a una reacción mayor, entonces no debería hacer un gran esfuerzo de marketing? De ninguna manera. Lo que significa es que nosotros debemos calcular perfectamente qué esfuerzo va a realizar mi mercado con respecto al esfuerzo publicitario de marketing o el esfuerzo sostenido de la empresa que yo voy a realizar. Esto se puede calcular, yo puedo calcular en qué condiciones está mi competidor, puedo hacer una serie de estudios de branding, puedo hacer una serie de estudios de benchmarking, puedo hacer una serie de estudios de un sinnúmero de técnicas, de aplicaciones, de modelos que yo puedo tomar, matrices que puedo aplicar para obtener una información detallada del mercado y no hacer nada sin esa información. Porque todas estas leyes tienen un solo propósito, que es entender que yo no debo hacer nada sin pensar en las consecuencias de lo que hago. Escuche bien, no debo hacer nada sin pensar en las consecuencias de lo que hago. Y normalmente la gente en su desesperación, los empresarios, los comerciantes, las organizaciones, cuando necesitan comunicar, a veces comunican por comunicar. Realizan acciones de marketing por hacer acciones de marketing y a veces las fuerzas no están orientadas a obtener los resultados que deberían obtenerse. Entonces, en definitiva, yo cuando aplico mal una fuerza obtengo una reacción mucho mayor que me permite desestabilizarme en lugar de hacer una penetración exacta del mercado y obtener mayor beneficio. Ese es el sentido de entender las leyes de la mecánica.